Hola a todos, ¿qué tal amigos? Vamos a aclarar un poco todo este tema de los carbonos, hidrógenos y por compartiros una visión más simplificada de este asunto, ¿no? Recordemos que hemos salido a explicar los rayos, campos y todas estas cuestiones fundacionales y se lo vamos a explicar a esa explicación. Os decíamos que estaba el amor, que podéis llamar mental, que le chirríe la palabra amor, y podéis llamarlo zarzaparrilla, ya lo expliqué, llamarlo como queráis, pero está el amor, la mente, ¿vale? Que sería el símil del hidrógeno. El hidrógeno podríamos decir que es el elemento más útil de la tabla periódica, es un elemento que se ha creado a sí mismo, es como un tipo que se ha hecho a sí mismo, que ha salido de la nada y él lo ha hecho todo. Así es el hidrógeno, por eso el hidrógeno podríamos decir que es el creador, Es el primer elemento de la tabla periódica, el más ligero existente. Su átomo está formado por un protón y un electrón y es estable en forma de molécula diatómica, H2. En condiciones normales se encuentra en estado gaseoso. Es insípido, inoloro, incoloro. Constituye aproximadamente el 75% de la materia en el universo. Lo encontramos combinado con otros elementos como el oxígeno, formando moléculas de agua, o el carbono, formando compuestos orgánicos. Por tanto, no es un combustible que pueda tomarse directamente de la naturaleza, sino que es un vector energético, igual que la electricidad, ¿verdad? Y por ello se ha de fabricar o sintetizar como se puede. Entonces podremos acoplar a lo aquí mostrado el hidrógeno. Es que la enseñanza que aquí hemos dado ha sido anticipada, cuidado. Tenemos muy buenos maestros y sobre todo considero que los mejores campos en el que se hispanis. Igual no llega la información tan rápido como en los grupos ingleses y demás o en otros grupos, pero la fuerza de campo al final es lo que influye y sinceramente creo que lo estamos haciendo muy bien. Así como se pueden aplicar algunas mejoras, hemos empezado la casa por el tejado, que es como realmente empieza la casa, empiezan las cosas. Recordemos al compañero Yanni, cuando hacía los domos decía: yo si no puedo verlo, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Es así. Es por ello que servidor cogía y le daba totalmente la buena tortilla y empezaba la casa por el tejado, abría el rayo o intentaba abrir lo que no se puede abrir, el rayo, lo decodificábamos y bueno, dábamos nuestra explicación de interacción de rayo con los rayos o campos y los campos con el plasma, ¿vale? Todo es mejorable y está abierto a mejoras y se irá actualizando según ellas aparezcan. En tanto vamos a seguir acoplando información. Como os decía, os había explicado amor o mental, el plano mental del cual sale la conciencia lógica y la consciencia, ¿vale? Creativa. De ese plano lo sintetizaríamos en hidrógeno y luego de la interactuación del hidrógeno consigo mismo se generarán esos rayos cósmicos que son el carbono 14, ¿vale? Podríamos decir que la conciencia es el hidrógeno, mientras que la consciencia es el carbono 14, que son los potenciales del hidrógeno. Así lo decodifico yo. Al mismo tiempo de la interacción del hidrógeno con el carbono 14, por el proceso de decaimiento se generará ese carbono 12, el cual generará el alma de la fisicalidad en interacción con el carbono 14, que era lo que denominábamos gusto del amor. Y por último, en interacción de ese carbono 12 con el carbono 14 con el hidrógeno, se producirá el CH3 de la fisicalidad, esa línea de comunicación física de esta experiencia físico-espiritual que estamos teniendo. Pues somos almas, somos algo todavía más allá de esta experiencia, pero estamos aquí a vivir esta experiencia, a disfrutar de una buena experiencia físico-espiritual. Así lo veo yo. Entonces, como veis, todo tiene bastante sentido. Las explicaciones aquí ya se han dado anticipadas y todo está casando con lo que el servidor les ha compartido. Hidrógeno. El hidrógeno en interactuación consigo mismo generará esos rayos cósmicos que refrendan al carbono 14. Podéis verlo en la Wikipedia. En la Wikipedia van a hablar de rayos cósmicos en paralelo a carbono 14, seguro. Entonces, interactúa el carbono 14 con el hidrógeno, generando esa conciencia y esa consciencia psíquicas mentales, y de esas interactuaciones pues se sucede el carbono 12
Y por último, el CH3. Podría decodificar un poco más, pero no lo vamos a liar, lo vamos a hacer súper fácil, porque este es un vídeo de ensamblaje hacia 2 vídeos ya de entretenimiento, más divertidos. Yo la conspiración la entiendo como entretenimiento, pues conspirar por conspirar no sirve de nada. Por eso, cuando conspiramos demasiado, replicamos esa conspiración, de algún modo la estamos proyectando y dándole fuerza, ¿no? Otra cosa es que entremos en conspiración para generar soluciones, para enriquecer. Yo, si quiero enriquecer mi medio, tengo que antes observar qué es lo que está en desorden para ordenarlo, y una vez ordenado el medio, pues enriquecer. Yo creo que a veces es bueno observar las mejoras, sí, porque es que esencialmente nada está ni tan bien ni tan mal. ¿Por qué no puedes aplicarte las mejoras? Como al mismo tiempo probablemente sea muy importante ser desapegado en lo mejorado, en lo mejor. ¿Ok? Bueno, seguimos. Digamos que entonces esto ya está ensamblado, ¿no? Por profundizar un poco más en el tema del carbono 14, podríamos decir que el carbono 14 es conocido como un radiocarbono, que consta de 6 protones y 8 neutrones. Esto le da esa cualidad de neutrones activados que comenta Mr. Kess, productor de radiación beta, en su desintegración. Los rayos cósmicos de alta energía, que proceden de más allá de este sistema solar, impactan con los átomos presentes en la alta atmósfera de la Tierra, principalmente de oxígeno y nitrógeno. Aquí podemos observar los aminoácidos esenciales de este planeta, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Aquí lo vemos ya vemos la amalgama de información que va a generar los diferentes resultantes, ¿verdad? Pues como os decía, los rayos cósmicos de alta energía, principalmente los protones, que proceden de más allá del sistema solar, impactan con los átomos presentes en la alta atmósfera de la Tierra, principalmente de oxígeno y nitrógeno, haciendo que se desintegren en partículas subatómicas como en protones y neutrones. También puede ser producido por rayos en las tormentas, en cantidades siempre insignificantes en comparación a la de los rayos cósmicos. También se libera carbono 14 en los reactores de agua en ebullición y reactores de agua con presión de las plantas electronucleares. Por lo general se libera a la atmósfera en forma de dióxido de carbono en los reactores de ebullición y en forma de metano en los reactores de agua o presión de las plantas electronucleares. Total, que podríamos decir que el hidrógeno es una fuerza original que generará una fuerza principal en relación a nosotros, que sería el carbono 14, que generará unas fuerzas relativas, los cuales generarán unas fuerzas relativas en su interacción, que serán el carbono 12, el CH3 y todos los componentes, todo el resto de componentes de la tabla, todo lo que existe, ¿no? En cuanto al carbono 12, podríamos decir que es el más abundante de los isótopos estables del carbono. Está formado por 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Y aquí aparece el 666. Cuidado. A ver, evidentemente el 666 es el número, para mí es el número de la fisicalidad. Aunque a Mr. Kess le he escuchado varias veces decir que es el número del hombre. No lo sé, ya veremos en qué queda. Pero yo siempre lo he asociado con la fisicalidad, ¿vale? Que luego, mal llevada, pues puede convertirse en algo satanista porque si tanto te atrae la fisicalidad que te olvidas de tu alma e incluso de tu espíritu, pues te conviertes en una bellota con suerte. El carbono es un no metal sólido que es el componente fundamental de los compuestos orgánicos y tiene la propiedad de enlazarse con otros átomos de carbono y sostenerse para formar un número casi infinito de compuestos. En la naturaleza se presenta en 3 formas: diamante, grafito y carbono-carbón. Las estructuras diamante podríamos decir que son las estructuras del grafeno más potente, más sutil. Luego habría otro grafeno que es el grafito,
que sería más físico, ¿verdad? Pero el grafeno que interesa, el que tiene las capacidades transmisoras, receptoras, es el de tipo diamante, las estructuras diamante. Y ya por último, el carbono 12, en interacción con el carbono 14, con el hidrógeno, con diferentes campos de la fisicalidad, generará este CH3, que es un excelente representante de esta fisicalidad, de esa línea de comunicación que explicaba Mr. Kess. Existe como una unidad molecular independiente que corta, por corta que sea su vida. Los radicales metilo se obtienen por primera vez por descomposición térmica de compuestos organometálicos como el plomo tetrametilo. También puede obtenerse como producto intermedio de la cloración del metano bajo luz ultravioleta. ¿Esto qué quiere decir? Que por cloración tú del metano, del CH4, puedes conseguir CH3. Esto es muy interesante porque si nos fijamos, cuando se hacen las terapias del clorito y tal, se están sintetizando pues diferentes compuestos que igual no le van tan bien al organismo en energías beneficiosas para el mismo. Estamos realizando ahí un ejercicio de transmutación tras el clorito. Es un producto interesante y se puede ir mucho más allá de lo que se ha ido. Se puede ir mucho más allá. La luz disocia la molécula de cloro en dos átomos o radicales de cloro. Cl2 igual a 2Cl. Radical de cloro ataca un átomo de hidrógeno del metano, C1 más CH4 igual a HC1 más H3C. Y posteriormente los radicales metilo formados pueden unirse a alguno de los presentes. Así es como se va generando la vida a través de interacción de rayos y campos. Se van generando las diferentes estructuras atómicas y celulares, moleculares, electrónicas, lo que queráis, pero hay un orden de los asuntos que Mr. Kess parece tener clavados a un nivel fuera de norma. Y bueno, amigos, a ver, dicho esto, dicho todo, repaso final. Hidrógeno. El hidrógeno, que es ese tipo que se hizo a sí mismo, interactúa por decaimiento, genera el carbono 14. El carbono 14, que es ejemplo de los rayos cósmicos, por la misma cuestión, ya en interactuación con el hidrógeno, se genera el carbono 12, podríamos decir, aparte de otros componentes, pero principalmente vamos a pensar que en el carbono 12, el cual ya refrendamos en el espíritu. Podríamos decir que el alma está hecho a base de hidrógeno y carbono 14, mientras que el espíritu está hecho a base de carbono 12 y carbono 14. Por supuesto también hidrógeno, pero es el hidrógeno en interacción con ese carbono 12 y carbono 14 cuando ya a nivel de la fisicalidad se materializa en CH3. Como hemos visto, el hidrógeno es esencial, siempre va a estar presente y de ahí sus derivaciones. Pasamos ya con la zona de entretenimiento. El vídeo los chemtrails es muy bueno, me gusta mucho la banda sonora, a ver qué os parece. Y para el domingo la leyenda negra española, para que subamos un poco el chi en el que es Spanish, que veamos que los Spanish, aunque hemos hecho las cosas bastante mejorablemente en el pasado, realmente en el colonialismo, pues según con quien nos comparen, lo hemos hecho casi hasta bien, aunque evidentemente la humanidad estaba en sincronicidades, complementariedad y nadie ha podido hacerlo mejor que nadie. Pero bueno, vamos a subir un poco el chi del Spanish y entender que, puestos a crear imperios, que es lo más ridículo que hay, el nuestro pues duró 400 a 500 años, el anglosajón ha durado 100 a 200 y nunca hubo por dónde cogerlo. Prefiero el nuestro tampoco entrar a juzgarlo, porque bueno, no es ni nuestro realmente. Nosotros hemos encarnado producto de todas esas interacciones y todos esos pasados, que es bueno que tengamos una perspectiva más honesta de todo lo que haya ocurrido, ¿verdad? Gracias por ver, amigos míos, y eso, vamos viendo.